En el tutorial de hoy vamos a tejer a crochet con ganchillo paso a paso estos lindos zapatitos. Están súper fácil de tejer, así es que espero que les guste. Los hice para que hagan conjunto con la chaquetita, el pantaloncito, el gorrito y la mantita que ya les mostré en el canal. Es parte del conjunto Ivy. En la caja de información les voy a dejar el link de todos esos tutoriales, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora los zapatitos que vamos a tejer en el paso a paso, como les digo, son para 3 a 6 meses, pero fácilmente se pueden tejer más grandes o más pequeños, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 24 meses. En la caja de información les voy a dejar también cómo fácilmente se pueden tejer más grandes o más pequeños. Ya saben, la caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. Ahora, para tejer estos zapatitos y en realidad todo el conjunto, esta es la lana que estoy usando. Es una lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora, para cada uno de los zapatitos van a necesitar 9 gramos en el color rosa y unos 6 gramos en el color blanco. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para tejer estos zapatitos yo voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para el tamaño que vamos a tejer aquí en este paso a paso, que son para 3 a 6 meses. Ahora yo voy a iniciar con el color blanco y vamos a hacer la suela. La vamos a hacer exactamente igual como hice este zapatito. Así que aquí para empezar tengo un total de 13 cadenas. Empezando en la tercera cadena después del gancho, 1, 2. En esta tercera cadena aquí vamos a hacer un punto alto. Ahora, estas dos cadenas que han quedado aquí al inicio no cuentan como ningún punto. Ahora, por la barrita de arriba de cada una de estas cadenas voy a hacer un punto alto hasta llegar a la última cadena. Aquí ya tengo un punto alto, así es que en la siguiente cadena voy a hacer un punto alto. Tengo 2. 10. Ahí está, tengo 10 puntos altos a este costado, no incluyendo las dos cadenas que están aquí al inicio. Ahora, en la última cadena vamos a hacer un total de 7 puntos altos. 1, 7. Ahí está, hice 7 puntos altos en la última cadena. Ahora, aquí si se le está abriendo ese punto, nada más jalen aquí y se va a cerrar. Ahora, a este costado de la cadena voy a hacer un total de 10 puntos altos. Así es que empezando en este siguiente punto de cadena voy a hacer 1, en el siguiente 2 y así hasta tener estos 10 puntos altos. Nos vemos aquí. Terminé de hacer estos 10 puntos altos a este otro costado. Miren, tengo 2, 4, 6, 8, 10. Ahora, aquí al inicio dejamos estas dos cadenas. En esta cadena que sigue, miren ahí voy a meter el gancho y voy a hacer 7 puntos altos. Tengo 1, 7. Ahí está. Para terminar esta primera vuelta me voy a ir al inicio aquí encima del primer punto alto, me voy a unir con un punto deslizado y así terminó esta primera vuelta. Miren, aquí tengo un total de 10 puntos altos. Para esta parte tengo 7, a este costado tengo 10 y aquí acabamos de hacer 7 también.
Así es que al final de esta primera vuelta tengo un total de 34 puntos altos. Ahora para la vuelta número 2 de la plantilla vamos a hacer 2 cadenas. Las 2 cadenas no cuentan. Empezando encima de este primer punto, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer un punto alto. Aquí voy a trabajar estos 10 puntos altos. Así es que en el siguiente voy a hacer el segundo. $10. Ahora, en los siguientes 7 puntos altos, que son estos que están aquí, vamos a hacer 2 puntos altos en cada uno de los puntos. Empezando en el siguiente punto, voy a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. En el siguiente, 3, 4. En el siguiente, 5, 6. En el siguiente, 7, 8. En el siguiente, 9, 10. En el siguiente, 11, 12. En el siguiente, 13, 14. Ahí está. En estos 7 puntos altos hicimos 2 puntos altos en cada uno, así es que aquí tenemos 14. Ahora a este costado voy a hacer 10 puntos altos. Así es que empezando en el siguiente voy a hacer 1, 10. Ahí está. Ahora en los últimos 7 puntos altos voy a hacer 2 puntos altos en cada uno. Empezando en el siguiente voy a hacer 2. En el siguiente van 3 y 4. En el siguiente, 5, 6. En el siguiente, 7, 8. En el siguiente, 9, 10. En el siguiente, 11, 12. En el siguiente, 13 y 14. Ahí está. Hice 14 puntos altos. Ahora para terminar pueden irse aquí encima del primer punto alto, unirse con un punto deslizado, cortar el hilo y pasar el hilo por esa última lazada. Yo no lo voy a hacer así. Yo lo que voy a hacer es ya corté el hilo y voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y para unirme lo que voy a hacer es con una aguja lanera. Voy a irme aquí al primer punto. Miren, por las 2 barritas voy a meter la aguja y luego me voy a ir encima aquí del último punto, voy a pasar la aguja así y me voy a unir de esta manera para que el punto deslizado no se note. Y así es como va a quedar. Aquí es muy importante de que este punto, miren que es este, no vaya a quedar así, porque si no van a pensar que allí es un punto y no, no es un punto. Cierren bien ahí ese punto y ahora aquí por el lado revés de la suela pueden esconder este hilo. Así. Y ya esta segunda vuelta está terminada. Miren, así es como ha quedado la suela. Al final de esta segunda vuelta tengo un total de 48 puntos altos. Hice 10 puntos altos a este costado, luego hicimos 14, 10 para este otro costado y terminamos aquí con estos 14 puntos altos. Así es que se hace un total de 48 puntos. La suela está terminada, así como está de largo, está midiendo 10.5 centímetros, que son más o menos 4 pulgadas, y de ancho está midiendo aproximadamente 5 centímetros, que son más o menos 2 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer es esta parte del zapatito y vamos a empezar aquí. Vamos a cambiar de color de hilo. Así es que aquí para empezar, miren, aquí está donde terminé, a este lado. Así es que a este lado vamos a buscar el centro, más o menos aquí. Este es el centro. Ahí voy a meter el gancho. Aquí vamos a jalar una lazada y vamos a hacer 2 cadenas. De aquí en adelante, este es el
la parte de abajo del zapatito o la suela para que se mire así, y este va a ser el lado de adentro del zapatito, y de aquí en adelante esta va a ser la parte de atrás. Así es que vamos a estar trabajando el zapatito así, de esta manera, por todo alrededor. Así es que aquí vamos a hacer lo siguiente para que se note esta línea así, miren, por todo alrededor. Esta es la última vuelta que hicimos. Para que se note un poquitito aquí, al lado del frente del zapatito, esto es lo que vamos a hacer. Aquí hice 2 cadenas, voy a cargar el gancho y voy a meter el gancho de atrás hacia el frente en este punto, y me voy a ir al siguiente punto y voy a hacer un punto alto en realce por detrás. Miren, estos puntos que estoy haciendo, no estoy trabajándolo así en el punto en realce, sino que por encima. Encima estoy metiendo el gancho, agarrando las 2 barritas del punto, y en el siguiente lo mismo. Jalo una lazada y hago el punto alto. Y así es como vamos a continuar para esta primera vuelta del zapatito. Miren, metemos el gancho de atrás hacia el frente por las 2 barritas, nos vamos al siguiente y hacemos este punto alto. Aquí les quiero mostrar de que no vayan a confundir ese punto que hicimos al unirnos como un punto, porque en realidad no lo es. Meto el gancho en el último punto y en el primer punto de la vuelta 2 y hago el punto alto. Y bueno, así es como vamos a trabajar esta vuelta. Bueno, continúen así por todo alrededor. Nos vemos aquí para mostrarles la vuelta 2. Estoy por terminar esta primera vuelta donde hemos hecho estos puntos altos en realce por detrás. Miren, aquí para terminar voy a hacer el último punto. Este es el último punto y este es el primer punto. Y voy a meter el gancho por detrás y voy a hacer el último punto alto. Ahí está. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto, no de las cadenas, sino que encima del primer punto, y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino la vuelta número 1 del cuerpo del zapatito con un total de 48 puntos. Ahora, lo que voy a hacer para la vuelta 2 son 2 cadenas. Recuerden, las 2 cadenas nunca cuentan. Ahora, en esta vuelta voy a trabajar un punto alto en realce por frente en cada uno de estos puntos por todo alrededor, al modo de terminar con un total de 48 puntos altos. Así, un punto alto en realce por frente por todo alrededor, al modo de terminar esta segunda vuelta con un total de 48 puntos altos en realce. Continúen así, nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta. En esta vuelta hemos hecho puntos altos en realce por frente. Miren, para terminar nos vamos a ir aquí encima del primer punto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así terminamos esta vuelta. Recuerden que las 2 cadenas nunca cuentan, están ahí para que no quede un espacio entre el último punto y el primer punto. Miren, así es como queda cuando hacemos las 2 cadenas y siempre nos unimos encima del primer punto alto. Si es que aquí, para continuar y hacer la vuelta número 3, necesitamos poner unos marcadores, ya que vamos a comenzar darle forma aquí al frente del zapatito. Miren, para que quede así como este zapatito. Miren, aquí lo que vamos a hacer es, a este costado vamos a contar 21 puntos y luego entre este marcador y vamos a dejar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre este marcador y aquí el inicio hay 21 puntos también. Así es que 21 puntos a este costado, 21 puntos a este costado y para el frente 6 puntos, ya que aquí tenemos un total de 48 puntos. Así es que para empezar la vuelta 3 hacemos 2 cadenas, como les digo. Ahora vamos a comenzar haciendo un punto alto en realce por frente en el primer punto y un punto alto en realce por frente en cada uno de estos puntos hasta tener 21 puntos. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar estas disminuciones que vamos a hacer para el frente del zapatito. Terminé de hacer estos 21 puntos altos en realce por frente. Miren, ahora tengo los siguientes 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora para esta parte vamos a estar metiendo el gancho en medio de los puntos, no encima. Miren, por ejemplo aquí, en medio de estos 2, en medio de los siguientes 2, en medio de los siguientes 2,
en medio de los siguientes 2 y en medio de estos últimos 2, aquí y aquí, al modo de terminar aquí con 3 puntos. Les muestro. Vamos a cargar el gancho, metemos el gancho en medio de los siguientes 2 puntos. Aquí están los siguientes 2 puntos, en medio metemos el gancho, jalamos una lazada, quito 2 lazadas, tengo 2 lazadas en el gancho, cargo el gancho, meto el gancho en medio de los siguientes 2, jalo una lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas en el gancho, cierro. Ahora este punto que hicimos aquí cuenta como un solo punto. Otra vez más, cargo el gancho en medio de los siguientes 2 puntos, jalo lazada, quito 2, dejo 2 lazadas en el gancho, cargo el gancho, meto el gancho en medio de los siguientes 2, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro, cargo el gancho en medio de los siguientes 2 puntos, jalo lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas, cargo en medio de los siguientes 2 puntos, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro y ahí está. Aquí hemos disminuido, tengo 3 puntos, 1, 2, 3. Ahora vamos a continuar y trabajar estos 21 puntos altos en enredarse por frente. Si es que empezando en el punto después del marcador, vamos a hacer un punto alto, enredarse por frente, punto alto, enredarse por frente en el siguiente y así hasta terminar esta tercera vuelta. Continúen así, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta número 3. Para terminar, siempre nos vamos encima del primer punto y nos unimos con un punto deslizado. Y ahí está, así termino esta vuelta número 3. Al final de esta vuelta tengo un total de 45 puntos. Tengo 21 puntos aquí, 21 puntos aquí y para el frente tengo un total de 3 puntos. Así es que se hace un total de 45 puntos. Ahora vamos a mover los marcadores. Vamos a contar, a este costado vamos a contar 19 puntos. Miren, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Vamos a poner un marcador aquí. Para la parte del frente vamos a contar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí. Ahora, entre este marcador y el final aquí tienen que haber 19 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Perfecto. Así es que aquí, para la vuelta número 4, hacemos 2 cadenas y lo mismo. Aquí vamos a trabajar un punto alto, enredarse por frente en el primer punto alto. Y luego punto alto, enredarse por frente en cada uno de estos puntos hasta tener 19. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar las disminuciones del frente del zapatito. Terminé de hacer estos 19 puntos altos a enredarse por frente para este costado. Ahora tengo los siguientes 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora aquí vamos a trabajar las disminuciones. Vamos a cargar el gancho en medio de los siguientes 2 puntos. Miren aquí, los puntos que están después del marcador. Metemos el gancho ahí en ese espacio, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho, cargo el gancho, meto el gancho en medio de los siguientes 2, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Aquí está el primer punto de disminución. Este punto cuenta como un solo punto. Ahora, cargamos el gancho en medio de los siguientes 2 puntos. Miren, estos 2 puntos son los puntos de disminuciones de la vuelta anterior. No vayan a meter el gancho en medio de estas 2 patitas, sino que en medio de los puntos. Así es que aquí quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas, cargo, meto el gancho en medio de los siguientes 2, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro, cargo el gancho, meto el gancho en medio de los siguientes 2 puntos, quito 2 lazadas, cargo en medio de los siguientes 2, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas en el gancho, cierro. Y aquí están los 3 puntos de disminuciones para esta vuelta número 4. 1, 2, 3. Ahora, en el punto que sigue, después del marcador, que es este, vamos a trabajar un punto alto, enredarse por frente, punto alto, enredarse por frente en el siguiente y así hasta completar estos 19 puntos para este costado.
Continúen así, nos vemos aquí al final de esta cuarta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta número 4. Para terminar, nos vamos a ir encima del primer punto y nos unimos con un punto deslizado. Y ahí está, así termino esta vuelta número 4. Al final tengo un total de 41 puntos. Ahora para la vuelta número 5 ya moví mis marcadores. Miren aquí, vamos a marcar 15 puntos. Para el frente vamos a marcar 11 puntos. Y para este otro costado vamos a marcar 15 puntos. Así es que 15, 15 y para el frente 11. Aquí para empezar la vuelta 5 hacemos 2 cadenas y aquí empezamos con un punto alto en realce por frente. Y así en cada uno de los puntos hasta tener un total de 15. Continúen, nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar las disminuciones para el frente del zapatito. Terminé de hacer estos 15 puntos altos en realce por frente a este costado. Ahora tengo los siguientes 11 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ahora vamos a trabajar 2 puntos juntos aquí para esta parte. Cargamos el gancho en medio de los siguientes 2 puntos que son los que están después del marcador. Meto el gancho, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas. Cargo el gancho, meto el gancho en medio de los siguientes 2. Quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Aquí está el primer punto de disminución. Cargo el gancho en medio de los siguientes 2, quito 2 lazadas, cargo en medio de los siguientes 2, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Aquí está el segundo punto de disminución. Cargo el gancho, meto el gancho en medio de los siguientes 2 puntos, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas, cargo en medio de los siguientes 2. Quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Aquí está el tercer punto de disminución. Cargo el gancho en medio de los siguientes 2, quito 2 lazadas, cargo en medio de los siguientes 2, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Aquí está el cuarto y en medio de los siguientes 2 hacemos lo mismo. Este es el quinto punto de disminución. Así es que aquí para la parte del frente tenemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que estos puntos de disminución cuentan como un solo punto. Ahora tengo los siguientes 15 puntos. Vamos a trabajar un punto alto en realce por frente en cada uno de estos puntos hasta terminar esta vuelta 5. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 5. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto y vamos a hacer un punto deslizado. Y ahí está, así terminó esta vuelta número 5. Al final de esta vuelta tengo 35 puntos. Ahora ya moví los marcadores. Aquí van a marcar 13 puntos, para el frente van a marcar 9 y luego 13. 13, 13, 9. Así es que aquí para la vuelta número 6 hacemos 2 cadenas y empezamos con un punto alto en realce por frente. El siguiente punto alto en realce por frente y así hasta tener estos 13 puntos altos. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar el frente del zapatito. Terminé de hacer estos 13 puntos altos en realce por frente. Ahora tengo los siguientes 9 puntos. 2, 4, 6, 8, 9. Aquí vamos a disminuir, así es que cargamos el gancho en medio de los siguientes 2 puntos que son estos después del marcador. Quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho. Cargo el gancho en medio de los siguientes 2. Quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Aquí está el primer punto de disminución. Cargo el gancho en medio de los siguientes 2, quito 2 lazadas, cargo en medio de los siguientes 2, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Aquí está el segundo punto de disminución, cargo el gancho en medio de los siguientes 2, quito 2 lazadas, cargo en medio de los siguientes 2, tengo 3 lazadas, cierro. Aquí está el cuarto, en medio de los siguientes 2, quito 2 lazadas, cargo, en medio de los siguientes 2, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Ahora aquí para el frente tenemos 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Ahora tenemos estos últimos 13 puntos, así es que aquí vamos a trabajar un punto alto en realce por frente en cada uno. Continúen así, terminemos de hacer esta vuelta número 6, nos vemos al final.
Terminé de hacer la vuelta número 6. Al final de esta vuelta tengo un total de 30 puntos. Al final me uní el inicio con un punto deslizado y ahora esta parte ya está terminada. Ya no vamos a disminuir más, así que ya removí los marcadores. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a iniciar la parte de arriba del zapatito. Aquí para esta parte vamos a iniciar con una vuelta de medios puntos altos por todo alrededor. Así es que aquí tengo una cadena. Empezando encima del primer punto voy a hacer un medio punto alto. Aquí sí vamos a estar trabajando estos puntos encima del punto. Así es que vamos a hacer un medio punto alto en el siguiente y así por todo alrededor, nada más haciendo medios puntos altos. Al final de esta vuelta número 7 van a tener un total de 30 puntos. Miren. Así es que un medio punto alto por cada uno de los puntos por todo alrededor hasta terminar. Nos vemos al final de esta vuelta número 7. Estoy al final de la vuelta número 7. En esta vuelta hemos hecho medios puntos por todo alrededor. Tengo 30. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así termino esta vuelta número 7. Ahora para la vuelta número 8 voy a hacer una cadena. En esta vuelta voy a trabajar puntos altos en realce por frente y por detrás. Empezando con este primer punto voy a hacer un punto alto en realce por frente. En el siguiente, punto alto en realce por detrás. Punto alto en realce por frente en el siguiente. Punto alto en realce por detrás en el siguiente y así por toda esta vuelta número 8. Al final voy a tener un total de 30 puntos. Continúen así, nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de la vuelta número 8. En esta vuelta hemos hecho puntos altos en realce por frente y por detrás. Tengo un total de 30. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 8. Ahora, para la vuelta número 9 necesito aumentar. Necesito terminar con un total de 36 puntos, así es que voy a aumentar 6 puntos más para que podamos hacer aquí esta vuelta de abanicos, ya que para los abanicos necesitamos un múltiplo de 6. Así es que aquí les voy a mostrar cómo vamos a aumentar en esta vuelta. Miren, vamos a hacer 2 cadenas y empezando en este mismo punto voy a hacer un punto alto. Ahora, aquí voy a hacer un total de 4 puntos altos. 1 en el siguiente, 2 en el siguiente, 3 en el siguiente, 4. Ahora, en el quinto punto vamos a aumentar, así es que hacemos 2 puntos altos en este mismo punto. Ahí está. Y así van a continuar. Van a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y en el siguiente, que es el quinto punto, van a hacer 2 puntos altos en el mismo punto. Y así van a continuar 4, 2, 4, 2 por todo alrededor y al final de esta vuelta número 9 van a terminar con un total de 36 puntos. Continúen así, nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 9. En esta vuelta hemos aumentado 6 puntos. Tengo un total de 36 puntos al final. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto y nos unimos con un punto deslizado. Y así terminó la vuelta número 9. Ahora para la vuelta número 10 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Vamos a trabajar esta vuelta al lado revés, ya que esta es la vuelta que se va a ver cuando doblemos aquí la parte de arriba del zapatito. Miren, empezando en el primer punto, que es este, voy a hacer un punto alto en realce por frente. En el siguiente, punto alto en realce por detrás. Punto alto en realce por frente en el siguiente y punto alto en realce por detrás en el siguiente y así por todo alrededor. Nos vemos al final de esta vuelta número 10. Estoy al final de la vuelta número 10. En esta vuelta hemos hecho puntos altos en realce por frente y por detrás. Para terminar, me voy a ir aquí al inicio, encima del primer punto, y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta. Miren, una cosa, si ustedes están haciendo estos zapatitos para niños, varoncitos, lo que pueden hacer es hacer una vuelta más y les va a quedar más o menos así. Obviamente esta parte va a quedar más largo y nada más van a pasar un listón. Yo lo voy a hacer para niñas, así es que vamos a hacer esta vuelta de abanicos. Así que para hacer esto, miren aquí, tenemos un total de
36 puntos. Como les había dicho cuando hicimos la vuelta de aumentos, esta parte tiene que estar en múltiplos de 6. Así que para empezar aquí voy a hacer una cadena y en este mismo punto, que es el primer punto donde nos unimos, voy a hacer un punto bajo. Ahora me voy a saltar 2 puntos, 1, 2, y en el tercer punto aquí vamos a hacer un abanico. Cada uno de estos abanicos va a consistir de 6 puntos altos. Así es que hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está el primer abanico. Me voy a saltar 2 puntos y en el tercer punto aquí, 1, 2, 3, en este tercer punto voy a hacer un punto bajo. Y así vamos a continuar. Me salto 2 y en el tercer punto un abanico de 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me salto 2 puntos, 1, 2 y en el tercer punto un punto bajo. Así van a continuar. Se van a saltar 2 puntos y en el siguiente van a hacer un abanico de 6 puntos altos. Y luego se van a saltar 2 puntos y en el siguiente un punto bajo. Al modo de tener un total de 6 abanicos aquí por todo alrededor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continúen así para esta vuelta número 11. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta 11, tengo un total de 6 abanicos. Miren, aquí al final está el último abanico, me voy a saltar estos últimos 2 puntos y encima del primer punto bajo me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 11 con 6 abanicos. Ahora para la vuelta número 12 vamos a hacer esta vuelta donde hacemos puntos altos separados de cadena. Miren, empezando aquí vamos a hacer una cadena y encima de este primer punto vamos a hacer un punto bajo. Ahora tengo el primer abanico, en medio de los primeros 2 puntos altos del abanico, aquí voy a hacer un punto alto. Cadena. En medio de los siguientes 2, punto alto, cadena. En medio de los siguientes 2 puntos, punto alto, cadena. En medio de los siguientes 2, punto alto, cadena. Y en medio de los siguientes 2, un punto alto. Y ahí está. Cada abanico va a tener un total de 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5. Y van a haber 4 espacios de cadena. 1, 2, 3, 4. Para terminar, vamos a irnos aquí, miren dónde está el punto bajo, y hacemos un punto bajo encima. Y ahí está. Ahora tengo el siguiente abanico, lo mismo. En medio de los primeros 2 puntos, hacemos un punto alto, cadena. En medio de los siguientes 2, punto alto, cadena. En medio de los siguientes 2, punto alto, cadena. En medio de los siguientes 2, punto alto, cadena. Y en medio de los últimos 2, un punto alto y luego un punto bajo en el punto bajo. Y ahí está. Así es como vamos a trabajar esta vuelta número 12. Terminé de hacer esta vuelta número 12. Al final me uní al inicio con un punto deslizado encima del punto bajo. Corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ahora vamos a hacer esta última vuelta aquí por todo alrededor. Y para hacer eso voy a usar esta lana en el color blanco y voy a usar un gancho tantito más pequeño de 3 milímetros. Si quieren hacerlo con el mismo gancho lo pueden hacer. Estos zapatitos los hice con el mismo gancho de 3.5 milímetros y creo que se mira bien, pero prefiero usar un gancho más pequeño. Para empezar nos vamos a ir encima del primer punto bajo y vamos a jalar una lazada. También si no están cambiando de color de hilo, entonces nada más hagan una cadena y luego vamos a empezar con un punto bajo, enredarse por frente aquí con este primer punto que es el punto bajo. Ahí está. Ahora me voy a ir al primer espacio de cadena del primer abanico. Miren aquí. Ahí voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. En medio de los siguientes 2 puntos en el espacio de cadena repetimos lo mismo. Punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. En el espacio de cadena que sigue, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo.
En el siguiente espacio de cadena, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Ahí está. Cada uno de los abanicos va a tener 1, 2, 3, 4 de estos punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y aquí, donde está el punto bajo, miren, vamos a hacer un punto bajo en realce por frente. Ahí está. Tengo el siguiente abanico. En el primer espacio de cadena, hacemos un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. En el siguiente espacio, lo mismo, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. En el siguiente espacio, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y en el último espacio, lo mismo. Ahí está. Para terminar aquí, un punto bajo en realce por frente, en el punto bajo, y de nuevo empezamos lo mismo en cada espacio de cadena de cada abanico. Y así es como se mira. Continúen así por todo alrededor de esta última vuelta. Nos vemos al final. Terminé de hacer la última vuelta. Aquí al final nada más vine al inicio con un punto deslizado. Corta el hilo y pasa el hilo por esa última lazada. Ya escondí todos mis hilos también y los zapatitos están terminados. Miren qué lindos están. Están preciosos. Aquí adentro nada más he puesto unas bolitas de algodón para que puedan ver la forma del zapatito ya terminado. Y bueno, ahí está. Miren qué lindos están, tan preciosos. Los hice para que hagan conjunto con la chaquetita Ivy y el pantaloncito también, y también la cobijita. En la caja de información les voy a dejar los links. Aquí por todo alrededor nada más pasé este listón y hice un moñito aquí a un lado. Nada más se pasa aquí en esta vuelta que hicimos de puntos altos en realce por frente y por detrás. Y estos son los listones que estoy usando. Este que está aquí es de 4.8 milímetros y este que está aquí es de 3 milímetros, es más delgado. Pueden hacer un moñito nada más con un solo listón, ahí va a depender de ustedes. Miren, aquí están los zapatitos, están terminados. Ahora miren, les voy a dar las medidas. El zapatito ya terminado, la suela tiene un largo de 11.5 centímetros, que son más o menos 4 pulgadas y media. De ancho está midiendo, ya terminados, 5 centímetros y medio, que son más o menos 2.25 pulgadas. Así es que estos zapatitos son para bebitas de más o menos 3 a 6 meses. Fácilmente también los pueden hacer para niños, nada más haciendo 2 vueltas de puntos altos en realce por frente y por detrás. Y bueno, ahí están. Ahora, en total van a necesitar unos 15 gramos para cada zapatito. 6 gramos en el color blanco y unos 9 gramos en el color principal. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. Estos zapatitos son para 3 a 6 meses. Fácilmente se pueden hacer más grandes o más pequeños, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 12 meses. En la caja de información les voy a dejar cómo fácilmente los pueden hacer más grandes o más pequeños, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.